por antígenos, inmediatamente se despierta la inmunoglobulina G, ¿sí? Que es, entre comillas, la que va a ser la memoria de la respuesta inmunológica de esta paciente. Tardíamente va a ser una respuesta con inmunoglobulina M, ¿sí? Perdón, primero la inmunoglobulina M y después la inmunoglobulina G, y la inmunoglobulina G es la que a final de cuentas va a pasar la barrera placentaria. Cuando ya pasa en la barrera placentaria, pues más adelante vamos a explicar cómo es el proceso fisiopatológico por el cual este pacientico, este feto, va a llegar a una anemia fetal. En Colombia, ¿qué tenemos? Esta misma charla la dimos hace por ahí unos 8 años, en la cual nosotros estábamos peleando prácticamente para que la inmunoglobulina anti-D se diera en la semana 28. Hoy, después de más o menos unos 8 años en que esa norma se estaba cumpliendo o se está cumpliendo, tenemos que, pese a esta aplicación, en el momento que vamos a querer hacer el levantamiento de los registros, no se están encontrando. ¿Sí? Si nosotros abrimos el CISPRO en este momento, en el Quindío, por ejemplo, en los últimos 5 años, hace 5 años se encontraban casos relacionados con inmunización, más o menos unos 150, 156 casos. En este momento estamos encontrando apenas 75 en el último año. Ese corte se hizo hasta septiembre 10. En Estados Unidos, ¿qué tenemos? Una prevalencia de 6 por cada 1000 nacidos vivos, ¿sí? Hace poco, pues, más o menos una década, nosotros cuando íbamos a hacer el diagnóstico y el seguimiento de estas pacientes, lo teníamos que hacer por diagnósticos invasivos, funcionar al paciente, hacerle una curva de Lilly, hacer una diferencia de densidad óptica, que eso medía pues la cantidad de, entre comillas, de ictericia que había sobrenadante en el líquido amniótico. Eso ya prácticamente en ninguna parte lo están utilizando. Ahora pues obviamente no somos invasivos y sobre todo somos muy tempranos en el diagnóstico de anemia fetal. El conocimiento, pues otro de los puntos importantes de esta charla es el conocimiento del desarrollo fisiopatológico de la enfermedad. De eso se trata, de lo que nosotros estamos haciendo aquí. Este tipo de charlas nos alimenta a todos, pero sobre todo alimenta a todos los que en la base, a todos los que en la base, que somos los médicos que hacemos en nivel 1, los médicos, las enfermeras que hacen control prenatal, los médicos que hacen control prenatal, son realmente los que están ayudando a que esta incidencia de esta enfermedad esté disminuyendo. Y obviamente el nivel de conocimiento de los obstetras acerca del diagnóstico, del tratamiento y el pronóstico de la inmunización. Dado este último punto, el doctor Saulo Molina tiene, y para los que lo quieran revisar, tiene un estudio muy importante del nivel de conocimiento que tenemos los obstetras acerca del diagnóstico, el tratamiento de la inmunización materna. Él hizo un estudio de corte, eso lo hizo aproximadamente hace unos 2 años, hizo 250 encuestas. De primerazo, la mitad de los médicos y enfermeras y ginecólogos que comenzaron a diligenciar la encuesta, la mitad ya dejaron de diligenciarla. O sea, de primerazo ya la mitad de pronto no estaban de pronto muy empapados de los temas que ahí se preguntaban. Más adelante les voy a decir de qué 2 temas se estaban preguntando en la encuesta. Bueno, cuando nosotros hablamos del RH negativo, nosotros pensamos, no, es que la paciente es RH negativo, pero miren todo lo que conlleva decir de que el RH es negativo. Tenemos unos sistemas, está el sistema Rexus, el KEL, ¿sí? El Diego, el Duffy, ¿sí? Y de ellos inmediatamente hay otras clasificaciones. O sea, la paciente es RH negativo, pero de ahí para allá puede llegar a tener muchos apellidos SRH negativo, ¿sí? Afortunadamente, nosotros tenemos la profilaxis, que es la anti-D, que es la que en esencia es de las más peligrosas, ¿sí? La que más daño puede llegar a producir en el feto. Esta diapositiva no es pues para que se aprendan todos los anticuerpos, simplemente para que ustedes se den cuenta, ¿no? Entonces, paciente que, es que yo cuando nací yo tenía RH, no sé qué, A positivo y no sé qué, y después me salió A negativo. Lo que pasa es que los límites entre las hemoclasificaciones son muy sutiles
y la hemoclasificación que nosotros recibimos como A, O, AB, ¿sí? Es un poco grotesca, es un poco grosa, ¿sí? Entonces, para que no nos vamos a confundir pues con esta cuestión. Importante que lo sepan porque uno de los puntos que más se está utilizando en este momento para seguimiento de las pacientes con inmunización es el serotipado. Aquí en Colombia nosotros todavía no lo tenemos, pero para allá va. Obviamente, saber cuáles son las causas de la inmunización. Una paciente cuando se inmuniza, cuando hay contacto de la sangre fetal con la sangre materna, ¿cuándo? Amenazas, ectópicos, transfusiones de sangre heteróloga, cuando la paciente de pronto tiene hematomas, cuando la paciente presenta algún tipo de procedimiento, una biopsia de corio en una amniocentesis, ¿sí? Cuando nosotros entonces tenemos esto, tenemos una patología que si bien nosotros sabemos que no es modificable, ¿sí? Usted no le puede modificar a la paciente su tipo de sangre, tenemos unos niveles de prevención bastante buenos. ¿Por qué? Porque nosotros ante cualquier evento que produzca el contacto con el RH negativo, con el RH positivo del bebé, nosotros podemos y tenemos a la mano muchas herramientas para poder inclusive contrarrestar ese contacto. Aquí dice 300 microgramos de gammaglobulina en el momento que se dé algún tipo de evento. Inclusive aquí en el mercado encontramos gamaglobulinas de 250 microgramos, no se van a asustar por eso. Si hay de 300, de 300, si hay de 250, de 250. ¿Cuándo se puede hacer? Dentro de las primeras 72 horas. Entre más temprano se haga, mucho mejor. Pero es que conseguimos la ampolla una semana después. Colóquensela, hasta los 40 días se puede colocar, ¿sí? O más o menos hasta unas 3 semanas. Bueno, estas hemorragias, por ejemplo, cuando la hemorragia es de 30 ml, pues ya se considera una hemorragia importante. Tanto así que las hemorragias graves se calculan a 20 microgramos por mililitro. Si ustedes van a ver una ampolla, entonces daría para 15, una hemorragia de 15 centímetros cúbicos, entonces casi que todas son graves, ¿no? Casi que todas las amenazas pudieran tener mucho más de 15 mililitros. Bueno, un segundo nivel de prevención entonces sería colocar esa inmunoglobulina anti-D en la semana 28. ¿En quiénes? En las pacientes no sensibilizadas. Ojo, y la pregunta de pronto, pues hoy de pronto no veo tanto los estudiantes, pero la pregunta de los estudiantes es, doctor, esta paciente tiene un CUMS indirecto positivo, ¿cuánto le vamos a colocar de inmunoglobulina? No tienen que colocar nada, la paciente ya está inmunizada y pasa a otro paseo, ¿sí? Pasa al control con el obstetra, especialista en medicina materno-fetal. El seguimiento de la gestante, pues nosotros aquí en Colombia, entonces tomamos la hemoclasificación, le tomamos el CUMS indirecto, ¿sí? Y si es positivo, esta paciente va a una segunda fase que es titular ese CUMS indirecto, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un CUMS indirecto y hay dos tendencias, la tendencia americana que dice que si ese CUMS indirecto tiene más de 1 en 8 diluciones, es un pacientico de muy alto riesgo para producir anemia fetal, y la tendencia europea, que de pronto es la que siguen en casi todos los grupos a nivel mundial, que el nivel de corte del CUMS cuantitativo lo tomamos como en 1 en 16, aquí en Colombia lo tomamos como en 1 en 16. Bueno, ideal, por lo menos tomar ese CUMS indirecto cada mes, ideal, por eso lo coloco interrogado. Algunas veces y sobre todo en nuestro medio no es fácil. Bueno, el primer concepto de las pacientes que si bien ya son unas pacientes en que nos estamos enfrentando a una paciente de alto riesgo, es que dentro de esta paciente de alto riesgo por inmunización ya se están dividiendo esos riesgos dependiendo de qué, dependiendo de los niveles del CUMS indirecto cuantitativo. Las que son menores a 1 en 16 se van a catalogar como de bajo riesgo para anemia fetal, y las que son mayores a 1 en 16 se van a catalogar como pacientes de alto riesgo, ¿sí? También depende de los antecedentes. Y el segundo concepto, ya vienen las pacientes que son codificadas, ¿sí? En cuyo genotipo encontramos un anti-KEL o un anti-RO, ¿sí?
Esos son los dos conceptos nuevos que se están metiendo en la atención de pacientes con inmunización. La diapositiva se ve un poco cargada, ¿sí? Simplemente para decirles que hay un genotipado que es el que estamos intentando hablar. Aquí en Colombia nosotros no lo tenemos, ¿sí? Es bueno de que ustedes lo sepan porque ya quienes van a estudiar esto y van a leer se van a dar cuenta de que ya los estudios se están encaminando hacia la parte del genotipado. Como este congreso se trata de controversias, al final de pronto yo voy a emitir mi juicio al respecto del genotipado. Bueno, el fenotipo paterno, ¿para qué nos sirve? Ya en este momento estaríamos enfrentando a una paciente con inmunización. En este embarazo ya no nos sirve el genotipado del papá. ¿Para qué serviría el genotipado del papá? Para una próxima gestación. Si es homocigoto, pues obviamente todos los hijos de esa pareja van a ser positivos, entonces todos van a tener el riesgo de inmunización. Si es heterocigoto, pues entonces va a tener el 50% de posibilidades de producir un bebé positivo. Bueno, los anticuerpos irregulares se medirían idealmente entre la semana 10, la 17, la 24, la 29, la 34. Eso es muy a expensas de la valoración que se esté teniendo. Bueno, viene la segunda parte, nosotros sí la tenemos acá, la tenemos a disposición, muchos de los obstetras que hacemos parte de la sociedad estamos prestos para poderlos hacer, ¿sí? No hay necesidad de mandarlas a otras partes. Es valorar el estudio Doppler de la arteria cerebral media, ¿sí? Hay unas tablas, con las tablas nos damos cuenta cuántos, más o menos con una proximidad muy específica sobre cuánto tenemos de hemoglobina fetal, ¿sí? Y la conducta de estas pacientes, no por tener una paciente con inmunización, ya nosotros estamos diciendo, vaya para que le hagan la cesárea. No, la inmunización es un estado en el cual la paciente puede llegar a producir disminución de la hemoglobina fetal, pero probablemente esta pacientica, si nosotros la llevamos bien y hemos hecho adecuadamente un seguimiento y vemos que las pruebas de vitalidad fetal están adecuadas, no se le puede negar una vía de parto que de pronto fuera un parto normal. La titulación de anticuerpos irregulares, pues ustedes ya lo hablamos ahorita de que el nivel crítico es de 1 en 16. El ecodoppler, pues obviamente en este momento es el gold estándar del seguimiento de las pacientes con inmunización y obviamente, pues, ¿dónde se toma? Aquí hay un corte transverso, ¿sí? A nivel de la base del cráneo, buscamos el polígono de Willis, ¿sí? Y aquí vemos en la salida del peñasco, ahí vemos la emergencia de la arteria cerebral media. Muchos de los equipos traen para calcular el ángulo de disonación sobre esa arteria. Idealmente no se debería hacer, idealmente se debería tomar, si el punto de corte lo hago aquí, en toda la salida en el peñasco, yo no tengo por qué corregir ningún tipo de ángulo. Esa triquiñuelita que traen y esa ayuda que traen los equipos se puede utilizar en pacientes de pronto que sean muy obesas o que el estudio de pronto ha sido un poco difícil. De pronto la diapositiva está muy oscura, pero este sería el sonograma, ¿sí? De una arteria cerebral media. A ese sonograma, de pronto por acá, a mí me gustaría, este es un sonograma que hicimos en una paciente de 20 semanas en Red Salud, para los que tienen la oportunidad de pronto de conocer un aparato bueno, ¿sí? Idealmente, pues el aparato trae dos tipos de Doppler, que es el Doppler continuo, es el de las fotos generalmente, ¿sí? Y trae el Doppler duplex, que es el que ustedes ven en azul y en rojo. La arteria cerebral media se tiene que hacer en duplex, ¿sí? Abajo estamos tomando el sonograma, como ustedes ven el nivel de la base se disminuye para que la curva salga totalmente íntegra. Estamos hablando de una pacientica de 20 semanas en la cual se le estaba haciendo un seguimiento de arteria cerebral media, ¿sí? En ese momento estamos midiendo, de pronto me voy a devolver un poquito, de pronto ya se pasó. Bueno, tenemos entonces, dependiendo de los resultados que nos da, hay unas tablas, esta tabla, ¿sí? Donde vamos a ver según la edad gestacional
¿Qué tipo de velocidad o qué número en velocidad de la arteria cerebral media tiene? Es muy fácil. Si el paciente está anémico, pues disminuye su contenido de hemoglobina. Si disminuye el contenido de hemoglobina, pues la velocidad va a ser mucho más rápida, ¿sí? En quienes de pronto este promedio de velocidad aumenta, ¿sí? En un nivel mayor a 1.5 de la media, pues en este paciente generalmente se está viendo de que su hemoglobina está disminuyendo en 4 desviaciones estándar. Son datos que ya están totalmente probados, ¿sí? Y nosotros vamos a tener inclusive hasta curvas. Entonces tenemos una pacientica aquí, una curva de velocidad de la arteria cerebral media, y tenemos la edad gestacional, y hay una curva y hay unas desviaciones estándar, ¿sí? Dependiendo de la desviación estándar, nosotros entonces vamos a saber si esta pacientica necesita o no necesita una transfusión. Hay una clasificación entonces, una clasificación de anemia fetal, ¿sí? Esa clasificación nos va a indicar en qué momento nosotros tendríamos que hacer una transfusión intraútero, y viene el concepto de transfusión intraútero, ¿sí? La transfusión intraútero pues se hace en las pacienticas en cuya clasificación tenemos una anemia fetal moderada o grave. Se hace a través del cordón umbilical en la vena umbilical. Se puede utilizar bromuro de pancuronio a 0.2 miligramos por kilo para relajar un poco el bebé y que el procedimiento no tenga accidentes. Hay unas tablas estándar para la transfusión. ¿Yo cómo hago? Entonces, dependiendo del nivel de hemoglobina que tengo, hay un cálculo para saber cuánto tengo que transfundir. Lo que se transfunde se tiene que transfundir de 5 a 10 mililitros por minuto. Esa es una sangre irradiada, ¿sí? Para disminuir la polaridad de la membrana del eritrocito y evitar la hemólisis en la primera semana. Y el descenso de lo que yo estoy transfundiendo, tengo que calcularlo a que ese descenso de esa hemoglobina va a comenzar a disminuir en un 1% diario. Tanto así que las pacienticas que yo ya tomo la decisión de transfundir, generalmente a los 15 días tengo que estar haciendo exactamente el mismo procedimiento. Estas son las tablas, importante que sepan de que la transfusión se hace de aquí, de anemia moderada a anemia grave. Como ustedes pueden darse cuenta, estamos hablando de 4 desviaciones estándar, ¿sí? Y obviamente la grave de 6 desviaciones estándar, que es mucho mayor. Aquí tenemos unas foticos, un perfil, ¿sí? Un corte sagital de un bebé, de pronto quedaron un poco como anchas, pero lo importante es saber este edema que tiene, por ejemplo, en cuero cabelludo y en cara, ¿sí? Aquí tenemos una citis, aquí tenemos un derrame pleural, y este es un esquema, a grosso modo, de lo que se hace en una transfusión. Bajo un transductor, puede ser un transductor de 3.5 a 7, un multifrecuencia, ¿sí? Abdominal, el que normalmente utilizamos nosotros para hacer cualquier tipo de ecografía, una llave de 3 vías, una aguja de punción lumbar. Aquí vemos en dónde vamos a incidir, incidimos en la vena umbilical, y el procedimiento primero para sacar el microhematocrito, que eso tiene que ser en cuestión de 1 o 2 minutos, saber cuánto tiene de hemoglobina el bebé. Inmediatamente, según las tablas, cuánto tendríamos que transfundir, que la tenemos por la otra vía, colocamos la llave para poder comenzar a transfundir, un procedimiento que normalmente demora por ahí unos 5 minuticos. Aquí tenemos una paciente con un feto de 23 semanas, ¿sí? Es un corte longitudinal del prácticamente todo el feto. Ustedes lo ven que tiene edema, ¿sí? Edema de cuero cabelludo, tiene ascitis, ¿sí? Tiene derrame, y a esta pacientica se le somete a una transfusión en la semana siguiente. Es esta la misma paciente, ¿sí? ¿Y qué se le ha hecho colocándole el paquetico de glóbulos rojos? Se le ha aumentado la presión intravascular, y obviamente ya recoge todo ese líquido, ¿sí? Esto no va a ser eterno, esto se va a tener que estar haciendo cada determinado tiempo, pues para poderlo llevar, pues de pronto un poco más adelante. La transfusión intraútero pues tiene muchas ventajas, ¿cierto? La transfusión intraútero tiene varias modalidades, tiene unas modalidades que pues, ya no se utilizan, que son o que eran pues transfundir esos mismos glóbulos rojos, no en el cordón, sino a nivel
transperitoneal, entonces se le colocaba esa misma cantidad de glóbulos rojos a nivel de abdomen, o inclusive unas tan osadas como llegar y colocar a nivel del corazón, que obviamente eso ya no lo utilizamos. Las ventajas entonces, ¿cuáles son? De que la mortalidad pasó de un 30% a un 5 a 10% en pacientes que tienen anemia, que tienen hidros fetalis. Entonces, de pronto, dentro del auditorio puede haber muchos de los estudiantes que están pasando por pediatría. En el tiempo en que yo hice pediatría, que fue hace mucho rato, a nosotros el turno de la unidad de neonatos era tenebroso cuando llegábamos allá, porque si cogíamos una o dos transfusiones estábamos fritos, ¿sí? Ahora yo creo que unas hexanguinotransfusiones yo creo que se ve una o dos por semestre. Entonces es una corrección pues mucho más fisiológica, es intraútero, pero tiene unas desventajas. Aumenta el riesgo de infección, puede haber ruptura prematura de membranas ovulares, puede haber trabajo de parto prematuro, puede haber hemorragia fetal, puede haber taponamiento del cordón, de pronto es una de las complicaciones más frecuentes, puede haber un desprendimiento placentario. De todos modos, pues riesgo-beneficio en una paciente que nos estamos enfrentando a un bebé con un hidro fetal y es una medida salvadora. Las conclusiones, y ya para terminar, es una patología en la cual de pronto tenemos factores etiológicos que no son modificables. Yo no le puedo decir a la señora que se quite el tipo de sangre, ¿sí? No le puedo decir que por eso va a tener que cambiar de pareja y tiene que conseguirse una pareja RH negativo, pues sería ilógico. Importante que hay un nivel de prevención pre y postnatal. Y en ese orden de ideas, este tipo de charlas es para eso. Ha disminuido la cantidad de pacientes con hidros fetalis gracias a que ustedes en sus puestos de salud, en sus consultorios, en sus puestos de trabajo, han colaborado mucho con que esta inmunoglobulina que hace 8 o 10 años peleábamos para que nos la dieran, gracias a Dios en este momento nos la están dando y el futuro de estos bebitos ha mejorado. El nivel de corte, el concepto de nivel de corte, siempre tenerlo en cuenta, que es 1 en 16. Los métodos diagnósticos y de seguimiento, no invasivos obviamente, sobre todo para saber si estos bebés están con un diagnóstico precoz y sobre todo para ver cuándo tienen que nacer. El concepto que tengo del genotipado fetal, así como hace 8 años yo defendía que tenía que trabajarse para que nos dieran la inmunoglobulina anti-D, yo creo que el genotipado fetal hay que cogerlo con mucha cautela. ¿Por qué? Porque yo tenga el genotipo que tenga, la cantidad o el compromiso de anemia fetal que yo puedo llegar a desarrollar en un bebé es muy independiente del genotipado fetal, ¿sí? Entonces no sé hasta qué punto clasificarla o reclasificarla según el genotipo del anticuerpo. A mí me parece que de pronto tendríamos que cogerla con un poquitico de cautela. Me parece que ese tipo de genotipado no favorece nada si nosotros tenemos que hacer una transfusión o no. Para quienes quieran de pronto hacer la revisión, todo este material va a quedar a disposición de ustedes. Muchísimas gracias.